En primer lugar, creo que antes de empezar a hablar de política deberíamos ponernos de acuerdo con respecto a qué consideramos política. Es muy posible que haya algunos aquí que al mencionar el término política inmediatamente lo asocien con una palabra que es muy común en nuestros días y es la corrupción, por ejemplo. Es muy frecuente escuchar a personas que hablan acerca de la política solo en términos de lo malo que se hace desde la política. Y se ha vuelto casi un común denominador de nuestra sociedad, que siempre que se hable de alguna pretensión o alguna idea política, nadie sospeche, o más bien todos sospechen, de que detrás hay ciertas trampas que tienden a favorecer a algunos y a favorecer a la mayoría. En primer lugar, entonces, considero necesario ponernos de acuerdo con respecto a qué es la política. Y bien, etimológicamente hablando, política viene del latín politicus, que a su vez viene del griego politicus, que significa de los ciudadanos o del Estado. Recuerden que la palabra polis se asociaba al término ciudad. Entonces es por esto que podemos decir, por ejemplo, que los asuntos políticos son entonces asuntos del Estado o asuntos de los ciudadanos. Una definición un poco más básica sería que la política es el conjunto de principios, normas y valores necesarios para la convivencia social. John Stott da una definición de política en dos sentidos o en dos aspectos. Dice, hay un sentido amplio en el que podemos hablar de la política y hay un sentido restringido en el que podemos hablar de la política. En el sentido amplio, la política significa la vida de la ciudad, es decir, aquellos deberes y responsabilidades que tienen todos y cada uno de los ciudadanos con respecto a la ciudad o a la comunidad en la que viven. Y otro es el sentido restringido. En este sentido, la política es el arte de gobernar. Es decir, tiene que ver con la elaboración y adopción de medidas específicas con miras a que permanezcan en el marco de la ley. Y durante el resto de la exposición vamos a estar trabajando con esas dos ideas. El sentido amplio de la política y el sentido restringido. Hay también algunas otras maneras de llamarlo que tal vez son un poco más útiles y son el sentido pasivo y el sentido activo. En el sentido pasivo, todos hacemos parte de la política, es decir, todos somos ciudadanos y tenemos deberes y derechos con respecto a la sociedad o a la comunidad en la que residimos. Y hay otro sentido que se llamaría entonces el sentido activo, que se refiere entonces a aquellos que hacen parte de entes que tienen que ver directamente con el establecimiento de normas y medidas, como lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Silencio. Bien. Ahora, una vez habiendo definido a qué nos referimos cuando hablamos de política, una pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿habla la Biblia de política como para que la Iglesia dé un espacio para hablar de política? ¿Habla la Biblia en algún lugar específicamente de la política? Bien, solo voy a citar algunos textos, pero claramente hay muchos más en la Escritura. Quisiera que me acompañen a leer en Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Deuteronomio,
capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Y vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues de ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Habla o no habla ese texto acerca de política? Desde el principio nos está hablando de estatutos y decretos. Se está haciendo referencia a la ley. Y recuerden que la ley no solo contemplaba asuntos rituales, la ley también contemplaba asuntos civiles. Y en ese sentido está de alguna forma rigiendo, moderando, poniendo normas en cuanto a la vida en sociedad. Y en ese sentido, esos estatutos, esos decretos, se constituyen en lo que hoy nosotros concebimos como política. En este caso, Israel gozaba de un privilegio enorme, y es saber que esos estatutos y esos decretos fueron formulados por Dios. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 17. En esta ocasión vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Deuteronomio 17, versículo 14 al 20 dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Habla o no habla este pasaje nuevamente de política? Aquí hay instrucciones muy concretas con respecto a una figura de gobierno que en este caso es el rey. Pero se llama la atención el cuidado con el que Dios da instrucciones con respecto a este rey, y más que instrucciones de qué tipo de gobierno debe promulgar, más que instrucciones acerca de qué tipo de leyes
más que instrucciones acerca de estrategias militares, el texto llama la atención a que el rey debe ser cuidadoso de aprender y poner por obra la ley de Dios. Y eso es una diferencia enorme con lo que vemos hoy en día en muchos gobiernos. Lamentablemente debemos decir que muchos gobernantes del día de hoy se han olvidado de Dios, han puesto a Dios a un lado y han empezado a promulgar todo tipo de leyes que atentan y van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero aún así, ellos siguen adelante con sus leyes, siguen adelante con sus ideas, con tal de agradar al hombre. Y es uno de los principios que la Biblia establece con respecto a la política. La política no es el simple arte de un hombre gobernando a un hombre, no es el simple arte del ejercicio de la fuerza o el ejercicio del poder de un hombre sobre otros hombres, sino más bien es el ejercicio de servicio de un hombre comprometido con Dios para con otros hombres. Y es muy distinto cuando lo vemos de esa manera. Quiero que me acompañen también a ver un mal ejemplo de lo que un rey que no pone en práctica esto puede causar. Vamos a Primera de Reyes 12. Luis, disculpe, por ejemplo, en estos tiempos muchas veces se ve que dentro de la política se volvió egocentrista, egoísta, individualista, no solamente en la sociedad, sino también en las mismas iglesias. O sea, porque ahorita mismo ya no... Sí, debemos tener en cuenta que ningún gobierno es perfecto. Eso es claro desde que conocemos que el hombre no es perfecto. El hombre es un ser que está depravado en todo su ser y que el hombre en todas las esferas en las que se desenvuelva va a manifestar esa depravación, y la política no está exenta de eso. A pesar de eso, Dios es quien da la autoridad para que esas personas estén en el lugar en el que están. Pero a pesar de eso, debemos saber que sí, no son perfectos. Y más adelante hablaremos un poco más de eso. Una pregunta. Sí. O sea, la Biblia nos señala que Dios es quien permite o designe los gobernantes de cada nación. La ley a nosotros también bueno, desde el punto de vista legal, nosotros los ciudadanos, los colombianos, tenemos derecho de hacer ciertos mecanismos de control cuando no estamos de acuerdo con un gobernante. La revocatoria, directa, en fin, todas esas herramientas que hay para destituir a una persona que no está haciendo las cosas bien. Ante los ojos de Dios, está bien que nosotros hagamos uso de esas herramientas, o si es a sabiendas de que una persona no está haciendo lo bueno, no está haciendo lo correcto, pero si decimos esta persona yo la puso ahí, no podemos hacer nada, tenemos que dejar que ella pues haga y deshaga. Bien. Esa pregunta yo la podría resumir en: está bien, está permitido que un creyente haga protestas, por ejemplo, haga uso de medios para protestas, y eso lo vamos a tratar más adelante. Quisiera que me dieras espacio para tratar algunas otras cosas y luego resolvemos esa inquietud. ¿Okay? Bien. Vamos a Primera de Reyes 12, del versículo 1 al versículo 11. Quisiera que alguien me ayudara con la lectura. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón, habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó mucho nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: idos y de aquí a 3 días volved a mí.
y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyemos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Hasta ahí. ¿Qué tal la escena? Peor. Pero por lanza de los Explica bien ese dicho ahí. Bien, ahí vemos las consecuencias de un gobernante que por mucho se aparta de lo justo, que por mucho se aparta de la ley, que por mucho pretende hacer su voluntad a costas del pueblo, que por mucho no pretende servir, sino ser servido. Miren el contraste entre los consejos de los ancianos en el versículo 7, y el consejo de los jóvenes en el versículo 10. Los ancianos en el versículo 7 le dicen: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Es decir, le está diciendo: tú debes ser siervo de este pueblo. Dios te puso ahí para servir a este pueblo. Dios te puso ahí para que ayudes a este pueblo a buscar mejor a Dios, para que ayudes a este pueblo a que vivan una vida tranquila y pacífica. Sin embargo, él en su altivez va y busca consejo de los jóvenes y estos le dicen un consejo muy, muy distinto. Y eso es, como les decía al inicio, un muy mal ejemplo de aquella comisión que vimos en el capítulo 17 de Deuteronomio. Y por último, para reforzar esta idea del servicio, quisiera que me acompañen a Hechos, capítulo 13, versículo 36. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36. En medio de un discurso, Pablo hace alusión a David y menciona lo siguiente: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y lloró. Pero miren cómo brevemente se resume el reinado de David. El reinado de David se resume en: sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Es así como se ve de manera general el poder ejercido por una persona que conoce a Dios. Y es así como la Biblia determina que debería ser ejercido el poder. Ahora, con esto quiero simplemente, con estas pocas citas, mostrar el hecho de que la Biblia sí nos habla de política, sí tiene mucho que decir acerca del tema de la política, no como muchos pretenden decir que no. En general hay tres posiciones que uno pudiera, como creyente o incluso como congregación, que pudiéramos tomar con respecto al tema de la política. Y a lo largo de la historia se han visto manifestaciones de alguna de estas tres tipos de relaciones, perdiendo de vista el objetivo por el cual está la iglesia, que es proclamar el Evangelio. Ahora, no digo que usted como creyente, si en algún momento se siente impulsado a hacer una obra de este tipo, no lo puede hacer.
El punto es que como iglesia pierdas el rumbo y te dediques a eso en vez de proclamar el Evangelio. La iglesia está llamada a impactar el mundo, la iglesia está llamada a ser sal y luz, pero no por medio de reformas sociales, sino por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por otro lado tenemos, digamos que una reacción muy contraria a esta que acabo de mencionar, y es tal vez el dejar de lado toda perspectiva política y tratar todos esos temas con indiferencia. Es decir, yo no tengo nada que ver con la política, yo soy uno en mi relación con Dios, es más, yo soy un ciudadano del reino celestial, no soy ciudadano de esta tierra y por ende no me importa lo que pasa a mi alrededor, no me importa qué tipo de gobernantes tengo, no me importa qué leyes están aprobando, simplemente yo soy ciudadano del cielo y ustedes arréglenselas como puedan. ¿Okay? ¿Sí han escuchado eso alguna vez? Bastante. Es apático. Yo, mientras estaba intentando, mientras estaba estudiando todo este tema, hubo 2 páginas en internet de iglesias cristianas con el título El cristiano y la política. Y pensé encontrar material que sustente mucho de lo que iba a decir hoy. Y lo que encontré fue sustento por este punto. Habían argumentos como el siguiente. Ningún sistema político es puro. En todos los sistemas políticos hay corrupción. Por lo tanto, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué va a hacer un cristiano metido ahí? Habían argumentos como tu ciudadanía es una ciudadanía celestial. ¿Por qué quieres inmiscuirte en los asuntos de una ciudadanía terrenal? Argumentos como esos en los que se deja de lado el hecho de que como humanos pertenecemos a una sociedad y que como tal tenemos responsabilidades con nuestra comunidad. Recuerden nuevamente el sentido pasivo y el sentido activo en el que hablábamos de política. ¿Hermanos? Sí, son los 2 argumentos que utiliza la iglesia tradicional evangélica en su ignorancia. Uno es ese y el otro es meter a los políticos en la iglesia después de que haya una situación económica viable o que haya maneras de conseguir plata, porque no es más nada, no es por el servicio a la obra ni nada. Entonces son dos ideas absurdas, porque nosotros sí tenemos compromiso con el país, con la ciudad y con el mundo, y tenemos la obligación de hacer nuestro derecho de votar. Así es. Eso queda claro. Sí, lamentable eso que mencionaba el hermano, el hecho de que hoy en día, sobre todo en épocas de campañas políticas, muchas iglesias se llenan de políticos. Políticos que saben que obviamente la comunidad cristiana es bastante grande y que puede conseguir muchos votos ahí si hace cierto tipo de alianzas, que todos sabemos que son alianzas efímeras y temporales, con el único ánimo de conseguir votos, pero que sin embargo muchos líderes y muchos pastores están dispuestos a hacer, con tal de ganar cierto favoritismo, con tal de ganar hasta dinero, ¿okay? Hasta un lote para construir la iglesia, en fin, rebajas de impuestos, quién sabe qué otro tipo de cosas. Pero entonces tenemos esos dos extremos inicialmente, el activismo social y la total indiferencia a los temas y asuntos políticos. Ahora, ¿existe una perspectiva bíblica balanceada con respecto al tema de la política? Como ya hemos visto, la Biblia sí habla de política. Por lo tanto, es nuestro deber contestar que sí existe una perspectiva balanceada del tema de la política. Y uno de los textos que mejor resume toda esta perspectiva lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, y es el texto que vamos a estar tratando de aquí en adelante. Romanos, capítulo 3. Creo que mi hermano Duber alcanzó a hablar algo de Romanos 13 el domingo pasado. ¿3 o 13? 13. Romanos capítulo 13.
Vamos a leerlo del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Creo que este texto resume la mayoría de principios bíblicos con respecto a cómo debe ser esa perspectiva balanceada del creyente con respecto a la política o a los asuntos gubernamentales. Vamos a ir versículo por versículo tratando de hacer esbozando algunas ideas básicas de cada uno de ellos. El primer versículo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, vale la pena tratar de ver en qué contexto Pablo escribió eso. La carta a Romanos se cree que fue escrita desde Corinto, más o menos en el año 58, entre el 55 y el 58 después de Cristo. En ese entonces, quien reinaba en el imperio romano, quien era el emperador de Roma, era Nerón. Y Nerón es conocido como el primer perseguidor de los cristianos. De hecho, se le atribuye a Nerón la muerte de Pablo y de Pedro. Y Pablo escribe esto y tiene en la mente a Nerón. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Imagínate, un creyente exhortando a otros creyentes a que se sometan a una autoridad que los persigue. Ahora, eso es una locura, ¿no? ¿No les parece eso una locura? ¿Cómo que yo me voy a someter a un mal gobernante? Bien, la pregunta que debes responder antes de hacer cualquier juicio en este caso es: ¿y acaso ese mal gobernante se puso ahí solo? ¿Lo escogiste tú o fue Dios quien lo puso ahí? Porque aquí la Biblia de manera categórica dice: porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y sean buenos, sean malos, son las autoridades que Dios le asignó. Y sorprende ese hecho. Sí, tal vez hemos perdido la capacidad de ver los juicios de Dios en los gobernantes que tenemos. Un pueblo malvado, todo el pueblo malvado que merece un juicio, seguramente un gobernante malvado es parte de ese juicio de Dios, para que aprendamos la diferencia entre ser gobernado por un hombre con un corazón malvado y estar bajo el dominio de un Dios bueno y santo que nos ama. Sí, sí. Es necesario que siempre mantengamos en perspectiva el hecho de que no hay nada en nuestras vidas, ni en la vida de nuestra comunidad, ni en nuestro país, ni en nuestras ciudades, que suceda por fuera de la voluntad y el designio de Dios. De alguna manera, si Dios lo permite, pues Dios tiene su plan, su propósito con eso. Pero no es tarea nuestra juzgar si debería o no debería estar ahí. Ahora, y eso va llevando un poco ya a la respuesta de la pregunta que planteaba el hermano hace un rato. Y
Y aquí quiero hablarles nuevamente de lo que mencioné hace un momento, hace unos minutos, cuando mencionaba que ningún gobierno humano es perfecto. En cualquier gobierno, en cualquier época de la historia, si lo revisas, ningún gobierno fue perfecto. Todos los gobiernos, para algunos fueron buenos, para otros fueron malos. A uno perjudica y a otro beneficia. Pero no hay un gobierno que para todos haya sido catalogado como bueno. No hay un gobierno perfecto y partiendo del hecho de que es un gobierno por un hombre o por hombres, para gobernar hombres, todos pecadores, pues imposible que haya perfección en ese entorno. Perdón, te quiero aclarar, el gobierno perfecto existió. Bien. Pero no lo quisimos, lo despreciamos, lo pisoteamos y renunciamos a ese gobierno. Bien. Cuando Dios era el que mandaba. Y la razón de esa perfección era que era una teocracia. Era Dios sobre todos los hombres. Esa era la razón de esa perfección. Pero luego de la caída, Dios permitió que los hombres se gobernaran a ellos mismos y desde ese momento no ha habido una perfección en cuanto al gobierno. Ahora, ¿debo yo esperar que el gobierno de la ciudad en la que estoy sea perfecto para yo poderme someter a él? Pues bien, imagínense a un niño diciendo, hasta que mi padre no sea perfecto, yo no me someto a él. Imagínense a su esposa diciéndole, yo no me someto a ti hasta que tú no seas perfecto. Es equivalente. El sometimiento no se mide o no se da por la perfección o por la bondad de quien esté en la autoridad. Hermano Luis, y también con respecto a la pregunta de Miguel, uno también debe analizar la causa de todos esos mecanismos que hoy existen. ¿Cuál es el principio de esos mecanismos? ¿De dónde provienen esas ideas? Y evidentemente muchas de ellas no provienen de la palabra de Dios, provienen ideas de izquierda, ideas socialistas y un sinnúmero de ideas que no van acorde al principio establecido por Dios en la Escritura y es superior a lo que estamos teniendo ahorita en el pasaje de Romanos. Hay un principio superior y es que todo lo que hagamos para la gloria de Dios y lo hagamos como para Dios, no para que el hombre nos vea. Y debe ser así en todo. Lo digo porque a mayor escala está la política y los gobernantes, a menor escala, y lo podemos vivir cada uno de nosotros, está el trabajo y nuestros jefes, que también en ese momento son nuestros gobernantes. ¿Cómo nosotros nos sujetamos a ellos? ¿O cuántos jefes pueden tener? Muchas veces los que hemos trabajado en diferentes empresas, no siempre nos toca un jefe excelente, y no por eso, como dice el hermano Luis, tenemos nosotros que negar o rechazarlo o revocarlo porque él no sea perfecto, sino a nosotros nos manda Dios a que le sirvamos, no a que, sino le sirvamos a Dios a través de la obediencia y el sometimiento a la autoridad. Bien, hasta aquí pareciera en el ambiente que estamos diciendo, y pudiera alguno estarlo pensando, que hay que decir sí a todo lo que diga el gobernante de turno. Eso mismo era Pero, lo que estaba pensando. Pero, hay un pero, y ya vamos a hablar de ese pero. Sí, es eso. Usted, cuando la Biblia le ordena someterse a las autoridades, a las instituciones, pues incluye también a las leyes que han sido aprobadas. Usted tiene un argumento, una tutela, usted tiene un derecho de petición, puede ser defender, usted tiene plebiscito, usted puede tener una revocatoria. Eso es autorizado por las leyes y al estar utilizando esos medios no se está poniendo en contra de la autoridad, es legal, solo sobreentendemos. Y por eso, pues hermano, yo le entiendo a usted su posición. Habrá algunas de esas cosas que no son, por ejemplo, un matrimonio homosexual. Ok, claro. Yo no estoy de acuerdo de eso, tengo la objeción de conciencia, pero la revocatoria no. Por eso yo puedo utilizar la revocatoria como cristiano. Bien. Absolutamente, porque es absolutamente Legal. Claro. Hermano. El varón como autoridad puesta por Dios en la familia para que ejerza esa sujeción y a la esposa sujétese a ese esposo, dice en el Señor. Claro. Si lo que mi esposo, que no es creyente, pretende que me sujeta, no está de acuerdo a lo que ya Dios Claro. Y el mejor ejemplo de esa situación que usted plantea en la familia, vista en este contexto de política, lo podemos ver en el mismo autor de esta carta. Pablo, que pide que nos sometamos a las autoridades superiores. ¿Saben por qué fue muerto? Porque no se sujetó a las autoridades cuando le dijeron no prediques.
Pedro murió por lo mismo. No prediques. Y siguieron predicando. Y murieron. Ahora, entonces, ¿cómo queda eso de someterse o no someterse? Explíquenme eso mejor. Ya vamos por ahí. El que quiere salvar su vida. Lo que pasa es que hay también algo principal en esto y es ver la causa por la cual nosotros luchamos, la causa por la cual nosotros no nos debemos superar. Y evidentemente no es una armonía social o civil, sino nuestra única causa debe ser predicar el Evangelio a toda costa. Y es lo que de pronto no me explico un poco, hermano Ernesto, cuando yo decía a que debemos sujetarnos en cuanto a los impuestos, en cuanto a las leyes civiles, porque es que estamos viendo en Romanos que quien escribe es Pablo y quien está gobernando es Nerón. Y Nerón no era el gobernante perfecto que todo el mundo necesita. Y sin embargo, Dios exige sometimiento a Nerón. Pero ¿a qué causa exige sometimiento? Y es lo que usted acaba de decir. Igual, evidentemente, la predicación del Evangelio no puede ser detenida por ninguna. Y cuando se promulga una ley como el aborto, el matrimonio de parejas igualitarias y todo esto, nosotros no podemos callar. Y en eso siento que debemos estar todos de acuerdo. Bien. Y por eso vamos a llegar al versículo 2. Ya leímos el versículo 1, ahora veamos el versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Hasta ahí es claro el versículo? Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, la autoridad ejerce autoridad en aquello que Dios mandó. Ahora, si la autoridad pretende ejercer autoridad más allá de lo que Dios mandó, ¿estoy obligado a someterme? No. Si la autoridad actual, si los gobiernos del mundo pretenden imponernos que la familia ya no es hombre y mujer, debemos someternos. Si el gobierno actual pretende que toda iglesia esté obligada a casar a cualquier pareja, por ejemplo, es un tema bastante actual y lo toco por esa razón, a casar a una pareja de hombre con hombre o mujer con mujer, y que si no lo haces vas a la cárcel, pues iremos a la cárcel. ¿Okay? Porque el someterse a la ley implica el someterte a las consecuencias de no someterte cuando tu conciencia cristiana está en juego. Miguel. Eso es culpa de nosotros, muchos cristianos ni siquiera oran, ni siquiera un día a la semana se escuchan en el canal institucional, no saben ni siquiera lo que se está debatiendo en el Congreso, no conocen las propuestas de los candidatos. El que vota, el que eventualmente vota por simpatía. No saben qué está pasando alrededor. Por lo menos ahora la nueva perra de la ministra de Educación, ella está en su agenda de gobierno, señala la identidad de género. Oye, pero por lo menos a mí me parece eso desastroso, porque ella ¿por qué va a imponer su tendencia en los colegios? Si los colegios también tienen derechos, tienen la autonomía educativa, y los padres también tienen derecho a ejercer activamente la educación de sus hijos. Entonces, ¿por qué se va a doblegar el capricho de una sola persona? Pero también nosotros, teniendo los mecanismos de ley, no los usamos, porque no solamente es hablar en conformidad, sino también en eso es reconocer que a veces tenemos mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Apatía, porque cuando uno quiere conseguir algo, uno lo consigue. Cuando uno sabe algo, hoy en día la información está en la casa de todo el mundo, pero no se busca. Y lo que viene, nosotros ahora mismo aquí estamos como quien dice bien. Hay países donde una persona, por decir que es cristiana, le echan gasolina y la prenden viva. Y yo no creo que estemos muy lejos de eso, y para que se lo diga, porque en el Senado hay una ley, no sé si saben, donde ya un cristiano no va a poder acercársele a un desconocido a predicarle, porque va a terminar en la cárcel. Y eso es anticonstitucional, porque tengo derecho a la libertad de culto y tengo derecho a ejercer el culto. Pero ya voy a dejar que se me vulnere ese derecho. Ese es el sueño. Tenemos que prepararnos para eso. Ese es el sueño de cualquier gobierno humanista: deshacerse de Dios, deshacerse de la idea de Dios, deshacerse de su iglesia. Y tratarán de frenar el avance de la iglesia de cualquier manera. Bien. Quisiera avanzar porque el tiempo ya es bastante corto. Y
En el versículo 3, solo voy a reseñar algunas cosas muy rápido. En el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En este texto se nos habla de lo bueno y lo malo. Pero, ¿quién define lo bueno y lo malo? Dios. Por eso el versículo anterior nos dice, a lo establecido por Dios. Es decir, todo es referencia a lo establecido por Dios. Luego el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, los gobiernos son servidores de Dios para castigar el mal. O dicho de otra manera, una de las principales responsabilidades del gobierno civil es contener las manifestaciones más groseras del pecado. Y por eso existen leyes. El gobierno civil podemos verlo de esa manera entonces como parte de la gracia común de Dios para refrenar el pecado. El versículo 5 nos habla por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y en este caso nos lleva a pensar acerca de la motivación del sometimiento. ¿Por qué me someto a las leyes? ¿Porque Dios me lo pide? ¿O porque si no lo hago puedo ir preso o me puede pasar algo más, puedo tener consecuencias? Aquí es claro el hecho de que no debería ser por temor al castigo, sino por un sometimiento, debido a que conscientemente sabes que Dios es quien puso esa autoridad. Y aquí debemos hacer una evaluación, trayendo algo un poco más práctico. Muchas veces nuestro sometimiento a la ley se da de maneras muy, muy sutiles en algunos casos. Es decir, obedecemos lo que nos conviene, no obedecemos lo que no nos conviene. Los que tienen carro todos los días infringen la ley. Cuando dice 30 y voy a 40, por ejemplo. Cuando dice 40 y voy a 50. Cuando voy de Cartagena a Barranquilla y dice 90 y voy a 100. Y todos los días infringimos la ley en eso. Pero te ponen una cámara de seguridad y ¿qué haces? Bajas la velocidad y la cámara está a 50 y tú vas a 30. ¡Wow! ¿Cómo cumples la ley? ¿No? Estamos obedeciendo por temor al castigo, más no por motivos de conciencia. Y a veces somos muy selectivos en qué sí y qué no. Como que, bueno, si esto me conviene, si esto es fácil. Yo me parqueo aquí porque es que mira, hay muchos carros parqueados, yo también lo puedo hacer. O mira, los demás están haciendo esto, yo también lo puedo hacer. O mira, hay cierta actividad que ciertas personas están desarrollando y les está dando mucho dinero. No es muy legal que digamos, pero hasta ahora nadie ha dicho nada. ¿Ok? ¿Qué tanto nos ajustamos a eso? Y hay maneras muy sutiles de no acatar la ley. Hay maneras muy sutiles de no acatarla. Y debemos ser cuidadosos en eso. El versículo 6 y el versículo 7 habla del tema de los impuestos y los tributos, que también son parte de nuestras obligaciones con el Estado. De manera que, vuelvo y repito, todos hacemos parte de la política en el sentido pasivo. Todos estamos obligados a obedecer las leyes, todos estamos obligados a pagar impuestos, todos estamos obligados a pagar multas si es necesario, para que podamos vivir en comunidad. De todo esto podemos tener que hay dos ideas básicas con respecto al gobierno civil. El gobierno civil tiene dos funciones básicas. La primera es la seguridad, es decir, la protección de la vida. Y la segunda es la administración de justicia o reprimir el mal. Y esto es consecuencia de los 10 mandamientos. Cuando usted lee la segunda tabla de la ley, los 6 últimos mandamientos, usted nota que está el no matarás y está no hurtarás. Y hay otros como no codiciarás, que digamos que son de alguna manera, se pueden reducir en el no hurtarás. Pero esos dos mandamientos se levantan como pilares y son utilizados como la base de lo que debería ser un Estado, lo que debería tener en cuenta el gobierno civil. La seguridad o protección de la vida y la administración de justicia o la reprensión del mal. Todas estas funciones del gobierno son necesarias en virtud del pecado. Imagínense cómo sería nuestra vida en comunidad si no hubiera pecado. Necesitaríamos un presidente, un congreso,
un senado, un rey, un parlamento, etcétera, cualquier mecanismo de gobierno, seguramente no. Dios sería el único rey sobre todos. Y esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes. Algún día, en la segunda venida de Cristo, su reino será completo para nosotros y Él será rey sobre nuestras vidas. Bueno, hay muchas otras cosas de las cuales hablar. Pensé que el tiempo no me iba a alcanzar, pero no me alcanzó. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Quedó claro el tema? Bueno, Jesús. Y hay que tener en cuenta que ahí no era un gobierno democrático. No era por votación ni que yo quiero votar, ahí era el pueblo. Y aún Pablo usa la figura de colocado por Dios. Sí. Sí, y ahora, nosotros vivimos en un gobierno democrático en el que tenemos la oportunidad, con nuestro voto, de influir. Muchas personas no ven eso de esa manera, pero nuestro voto es una manera de influir en nuestra sociedad. Por lo tanto, es un deber civil que todos votemos. Y como creyentes deberíamos hacer uso de ese derecho. Y es una de las maneras también de influir en este campo de la política. Yo quería dar un aporte al respecto de lo que estaba hablando Miguel. Hay mecanismos legales de protestar al gobierno y digamos que no es correcto, por ejemplo, que haya cristianos burlándose de las autoridades usando no mecanismos legales como sátira, burla, todo el tema de respeto a la autoridad. Si no están de acuerdo con una ley, pues existen los mecanismos legales de hacerlo. Sí, porque si no quedamos en el Facebook, quedamos presidente tal cosa, gobierno tal cosa, y a veces no somos conscientes, y muchas personas que llevan la etiqueta de cristianos usan las redes sociales de manera indiscriminada con respecto a sus posiciones políticas. Y sí, terminan sustentando argumentos que más que argumentos son burlas, son insultos, y que nada tiene que ver, en nada refleja eso al cristianismo. Debemos ser muy prudentes a la hora también de usar eso. Podemos tener posiciones políticas, podemos tener opiniones, pero siempre expresadas de manera cordial y prudente, de acuerdo a nuestra profesión de fe. Primera de Pedro 2, 18 en adelante. Bien, ¿hasta aquí alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, yo lo que digo es que si quizás uno mira viendo lo que acabamos de leer acerca de someterse a las autoridades, uno pudiera pensar que bueno, solamente lo que tenemos aquí, pero quizás también la Escritura nos da. Yo recuerdo ahí un mensaje, una parte de la Escritura en Hechos, donde los apóstoles también estaban siendo perseguidos y le dijeron, si no estoy mal, los sumos sacerdotes le dijeron, no prediques más la palabra, ¿no? Y entonces ellos fueron a oración y dijeron, Señor, juzga tú por estas cosas, ¿cómo danos de nuevo valentía para predicar? Y siguieron predicando. O sea, no obstante, aunque los sumos sacerdotes no eran obviamente no era un gobierno, sino que estaban sometidos obviamente bajo los romanos, no obstante a eso, yo lo digo, mientras tú defiendas los valores del reino, como hablábamos con el pastor Hugo el domingo pasado, yo digo, efectivamente usted tiene que someter a las autoridades, pero en la medida que las autoridades obviamente ejerzan lo que está conforme a la Escritura, pero si no está conforme a la Escritura, tú no te debes someter, sino obviamente exaltar lo que el Señor dice. Si es necesario obedecer a Dios antes que nosotros. Exactamente. Bien, hay un punto y quisiera con esto terminar, con respecto a la influencia que puede tener la iglesia, como iglesia en la política. Muchos preguntan acerca de si la iglesia tiene algún tipo o puede tener algún tipo de participación en la política, y muchos cuando piensan en esto piensan inmediatamente en aquello de los políticos que vienen y hablan y dan sus discursos en muchas iglesias. Pero creo que en un sentido activo la iglesia no debería estar involucrada en política, es decir, la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada, nuevamente repito, a proclamar el evangelio, pero sí de manera pasiva. ¿Cómo así que sí de manera pasiva? La Biblia nos llama a ser sal y luz. La sal preserva y la luz alumbra. Nosotros estamos llamados a abrir los ojos de la sociedad en la que vivimos
para mostrarles el camino que están recorriendo, el camino que pretenden recorrer con las leyes que aprueban. Si estamos llamados a preservar nuestra sociedad, si estamos llamados a advertir, estamos llamados a hablar, y en ese sentido podemos hacer participación en la política. Una iglesia que forma cristianos con una convicción, una cosmovisión cristiana sólida, puede más adelante que alguno de esos creyentes tenga algún tipo de aspiración y pueda ejercer algún cargo público y pueda de su cargo público con una convicción firme hacer muchas cosas a favor del reino de Dios. Pero solo si la iglesia se compromete en predicar fielmente la palabra de Dios y nada más. ¿Todo claro hasta aquí?